Señor, mi amado. Dios me los siga bendiciendo a todos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Quiero tocar un tema que dejé pendiente antes de salir, no lo terminé. Ha habido hermanos que me han dicho, hermano, que lo terminemos, y más que nada porque es importante por el tiempo que estamos viviendo. Amén. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 12 en adelante. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Carlos, Dios te bendiga. Carlos, una ofrenda de palmas. Bienvenido, varón, esta es tu casa. Bienvenido. ¿Alguien más que nos esté visitando, mis amados hermanos? Todos son de casa, gloria a Dios. Allá abajo, ahí más abajo, no, por lo menos vi la pantalla. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ver Deuteronomios 10, 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Hagamos una oración. Padre bueno, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, gracias le damos por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de un día más poder estar con nuestros hermanos, adorándole, bendiciéndole, Señor. Que a pesar de esta pandemia, a pesar de la situación que estamos enfrentando, usted ha sido fiel, nos ha sostenido, Señor. Creemos y sabemos que usted nos está perfeccionando, Padre. Por eso le suplico que su palabra sea lámpara que alumbra este caminar, Señor. Si hubiese algún hermano confundido, haya la luz, Padre bueno, haya entendimiento a través del consejo de su palabra. Si hubiese alguno con miedo, con temor a este mundo o a las circunstancias que se está viviendo, Padre, sea su palabra el consuelo, la fortaleza que necesitamos. Padre bueno, en sus manos benditas estamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Son estas 5 cosas, hermanos amados, que habíamos estado platicando. 5 cosas que usted grábelas en su mente, en su corazón, analícelas, medítelas, hermano amado, porque estas 5 cosas que demanda Jehová Dios de Israel, que es su pueblo, nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios, no importa las circunstancias que enfrentemos. Usted puede leer en las Escrituras lo que nos narra la Biblia, hermano, lo que tuvieron que enfrentar hombres y mujeres en los diferentes tiempos, hermano. Lo que tuvo que enfrentar Noé, lo que tuvo que enfrentar Moisés, lo que tuvo que enfrentar Jefté, lo que tuvo que enfrentar Jacob, lo que cada uno tuvo que enfrentar, hermano amado. Y son estas 5 cosas que no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos enfrentando, con que lo entendamos, lo pongamos por obra, vamos a seguir en victoria, vamos a salir adelante. Por eso medite usted en el verso 13, y que guardes los mandamientos de Jehová, oiga, y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Pero anteriormente habla de las 4 cosas, hermano amado, que son andar en temor de Dios. Ya hablamos de lo que es el temor de Dios. Cuán importante es aprender a tener temor de Dios. El temor de Dios, el respeto que Dios merece. El saber que Dios no es, hermano amado, un juguete. Dios no es algo que a nuestra disposición podemos manipular. No, mi hermano amado. La Biblia dice que Dios es amor. Amén, Dios es amor. La Biblia dice, hermano amado, que nos ama mucho, que nos ama de tal manera que dio a su Hijo, hermano amado, para perdonar nuestros pecados. La Biblia enseña que si alguno de nosotros fallamos, hermano, Dios es misericordioso, Él tiene compasión de ti, que cuando usted y yo nos arrepentimos,
Él nos perdona, porque Dios es amor. El problema es que algunos confunden esto, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando hablamos del temor de Dios, nos lleva a entender que con Dios no podemos jugar. Al pastor no podemos engañar, al patrón no podemos engañar, a los hermanos los podemos engañar, pero dice la Biblia que Dios escudriña todo lo más profundo de nuestro corazón, nuestra mente. Dice la Biblia que aún las intenciones de nuestro corazón no están escondidas de Él. Delante de Él andamos desnudos, hermano amado. Delante de Él somos cartas abiertas, que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, y eso nos debe llevar a tener temor de Él. Amén, hermano. ¿Para qué? Para llevar una vida íntegra, sin hipocresía. La hipocresía, hermano amado, es cuando se aparenta algo, pero se vive otra cosa. El temor de Dios no. El temor de Dios te ayuda a entender que Dios está en el cielo, Dios está en todo lugar y conoce lo que hay en nuestro corazón. Y entonces tratamos y procuramos alinearnos a la voluntad de Él. Y si sabemos que hay algo raro en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, tratamos de ponernos a cuentas con Él. Amén, hermano. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que Él va a pagar a cada uno conforme merecemos. ¿Sí? Él es justo. Entonces, cuando yo entiendo que Él conoce todas las cosas y que me va a pagar conforme a mis obras, me ayuda y me enseña, hermano amado, a buscar una manera de vivir conforme a la voluntad de Él. Eso es el temor de Dios, hermano. No andarme cuidando de los hermanos, sino caminar buscando agradar a Dios. No ofenderlo en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de vivir, hermano amado. Lo otro que dice la Escritura, dice, ¿qué es lo que pide de nosotros, o de Israel su pueblo? ¿Qué requiere el Señor de ti? Dice que le temas, que temas al Señor tu Dios. El temor de Dios ayuda al pueblo a no caer en idolatría. El temor de Dios ayuda al pueblo, hermano amado, a hacer la voluntad y buscar la voluntad de Dios. Pero también dice que andes en todos sus caminos. Cuando habla de andar en sus caminos, hermano amado, nos habla de nuestra conducta, nos habla de nuestra forma de vivir. El temor de Dios, y ahora dice que andes en todos sus caminos. Cuando habla de que andemos en sus caminos, está hablando que nuestra forma de vivir ya no debe ser conforme nosotros pensamos o queremos, sino que nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, se deben alinear, hermano amado, a lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra forma de vivir cambia, hermano. Máxime usted y yo, hermano amado, que antes de venir a los pies de Cristo vivíamos como nos habían enseñado o como mejor nos pareció a nosotros. Hay costumbres en nosotros que no son buenas. Por ejemplo, en el mundo se escucha un dicho que dice que no tranza, no avanza. Es del mundo. Y cuando estábamos en el mundo, tal vez ese pensamiento lo traíamos. Creíamos que era una forma de ser muy abusado, muy listo. Pero llegas a los pies de Cristo y te confronta su palabra, hermano amado, que Él no se agrada en la injusticia, en la impiedad, hermano. Entonces nuestra forma de vivir empieza a cambiar y buscamos los caminos de Jehová. Buscamos cuál es la conducta, cuál es la forma de vivir que Dios establece en su palabra para que su pueblo camine. Una senda que Dios, dice el profeta Isaías, estableció para que su pueblo ande en él, dice que es el camino de santidad. Dice la Biblia que en ese camino de santidad, dice que hasta el más torpe va a poder andar en él, lo va a hallar, hermano amado. Que no se necesita ni mucha sabiduría, ni mucho entendimiento. Simplemente aprendamos lo que es el camino de santidad y procuremos caminar en él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué requiere Dios de nosotros? Que tengamos temor de Él.
Que sepamos que Él nos ama mucho, hermano. Nos ama tanto que envió a su Hijo. Pero también no va a pasar por alto el pecado. Pero también que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Que andemos en sus caminos. Usted y yo debemos procurar los caminos de Jehová. Una porción, segunda de Crónicas 17:3, dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Quiero recordarle que el pueblo de Dios estaba corrompido. Pero aquí Josafat no dice. Josafat anduvo en los primeros caminos de David, cuando David apasionadamente buscaba hacer la voluntad de Dios. Cuando David, hermano amado, tenía el respaldo de Dios, el favor de Dios, porque quería hacer todo de tal manera que agradara a Dios. David en sus primeros inicios, quiero recordarle que dice que en cierta ocasión David estaba en su palacio, hermano, descansando, y vio su casa bien arreglada, artesonada, hermano, vio esas maderas exquisitas, caras, hermano, vio su palacio y le vino a mente que el arca del pacto estaba en una tienda de campaña. Y mire cómo amaba tanto David a Dios, cómo quería David a Dios, que dice: ¿cómo es posible que yo viva en este palacio y el arca de Dios, la presencia de Dios, esté en una tienda de campaña? Mire, eso es amar a Dios. Eso es decir, ¿cómo es posible que yo esté mejor? Y entonces dice la Biblia que allí él propuso en su corazón hacer una casa a Jehová, hacer un templo, hacer algo grandioso, majestuoso para el Señor. Ese era David en sus inicios. Porque usted después ve que cayó en pecado. Pero en un principio David quería lo mejor para Dios. En un principio David todo lo que quería hacer era agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y así Josafat, la Biblia da testimonio, hermano, de Josafat. Dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Andaba en esa pasión, en ese amor de querer agradar a Dios, de no querer ofender a Dios. Si Dios había levantado algo, David lo cuidaba, hermano amado. Esos eran los primeros caminos de Josafat, que dijo: quiero caminar igual que David. Amén, hermano amado. Ve entonces, hermano, dice: porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. No, a él no le importaba cómo andaban los demás de desviados. A él no le importaba si Israel ya andaba en idolatría, hermano amado, si andaban agarrando otras costumbres paganas. A él no le importaba eso. A Josafat lo único que le importaba era buscar los caminos de Dios. Y es lo que le digo, trasciende el tiempo. No importa lo que estemos enfrentando ahorita, no importa lo que nuestros hijos van a enfrentar o nuestros nietos tienen que enfrentar el día de mañana. Si ellos aprenden a caminar con temor de Dios, a buscar los caminos de Dios, van a tener éxito, hermano. Amén, hermano. Porque aquí el pueblo andaba desenfrenado. Israel andaba en idolatría, andaban haciendo lo malo, andaban aprendiendo las costumbres de otros pueblos, de otras naciones. Es triste a veces que nosotros mismos agarramos costumbres, hermano amado, del mundo. Pero por eso la Biblia dice: ¿qué requiere Dios de ti? Dice que andemos en sus caminos. Dice que aprendamos a tener temor de Dios. Y entonces dice, verso 5: por eso Jehová afirmó el reino en su mano. Toda Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Vean el verso 6. Elevó su corazón hacia los caminos de Jehová y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. ¿Qué hizo, hermano? Elevó su corazón
hacia los caminos de Jehová. Esa palabra me gusta mucho. Elevó su corazón. Elevó su corazón. Dice la Biblia, o a través de la Biblia usted y yo entendemos que cuando habla del corazón habla de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Cuando dice la Biblia que Josafat elevó su corazón, quiere decir que ya no permitió que sus emociones, sus sentimientos, sus intenciones se quedaran en un plano meramente humano, meramente terrenal, sino que lo elevó a un nivel espiritual. El cristiano, usted y yo debemos aprender, hermano, que las emociones, los sentimientos, las pasiones, las intenciones ya no nos deben arrastrar. ¿Cuánta gente por causa de sus emociones, por causa de sus sentimientos, hace cosas que desagradan a Dios? Y más allá, que destruyen a la familia, destruyen a su propia vida. Bueno, me gusta esta palabra. Elevó su corazón, sus intenciones, sus sentimientos. Ya no se iban a mover en un plano humano, en un plano terrenal, en un plano carnal, arrastrado por las pasiones, arrastrado por los sentimientos, arrastrado por los deseos del corazón. No, ya no. Ahora lo eleva, lo pone en un plano espiritual. Ahora ya no lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios demanda que yo haga. Ahora ya no los deseos, los apetitos de mi carne, lo que mi corazón quiere hacer. Ahora lo que Dios quiere que yo haga. Por eso dice, elevó su corazón. Amén, hermano amado. Josafat elevó su corazón. Cuando usted, hermano amado, empezamos a meditar en esto, debemos analizar nuestro camino. Mi proceder va de acuerdo a lo que Dios espera de mí, o mi proceder va de acuerdo a mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones, mis intenciones. No recuerdo si esto lo compartí antes de irme, hermano amado, y si lo perdónenme, pero diría el apóstol Pablo, a mí no me es molesto, y para usted le confirma, le es seguro. Amén, hermano. Palabra de Dios para todos dice: el Señor estuvo con Josafat porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David. No buscó ayuda de Baal. Baal era un dios pagano. Porque Josafat seguía al Dios de sus antepasados y vivía de acuerdo con sus leyes. No siguió el mal ejemplo de los israelitas. El Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Toda Judá le pagaba los impuestos a él, tuvo riqueza y mucho honor. Acuérdense que Josafat era el rey. Oiga el 6. Su decisión de seguir a Dios era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaban en Judá. Y esta palabra, su decisión de seguir a Dios era tan fuerte que lo llevó a hacer una limpieza, una reforma, hermano. Si usted eleva su corazón a buscar los caminos de Jehová, si usted propone en su corazón tener una decisión tan fuerte de seguir los caminos de Dios, usted va a empezar a revisar qué cosas hay en su corazón que no deban estar ahí. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque dice la palabra, su decisión de seguir a Dios era tan fuerte, que no minimizó, hermano. Él era el rey. Él podía no tener problema con el pueblo y dejar que estuvieran los adoradores de Baal, los santuarios de Baal, los altares de Baal. Otros reyes lo hicieron. Por eso el pueblo estaba desequilibrado. Pero aquí cuando Josafat toma el reinado, hermano amado, la decisión de él fue tan fuerte de seguir a Dios que no toleró esa idolatría.
queremos tener una decisión tan fuerte de seguir a Jehová? No, pero con fe, con convicción. ¿Cuántos queremos esa convicción? Pues dice amén. Dios permite, hermano, que salgamos de aquí definidos, decididos y decir, no voy a permitir, no voy a tolerar, no en los hermanos, porque a veces somos buenas personas. Hermana, no debe ser así. Hermano, no, aquí en el corazón, en este altar. Le voy a coger las palmas al Señor. Una decisión tan fuerte de decir qué cosas inmundas hay aquí, qué cosas hay aquí en mis emociones, mis sentimientos que no le agradan a Dios. Tal vez es rencor, tal vez es resentimiento, tal vez es avaricia. ¿Qué es lo que hay aquí que no le agrada al Señor? Y necesito desarraigar de Dios. ¿Por qué? Porque quiero seguir los caminos de Jehová mi Dios. Amén. Si usted procura eso, hermano, no se va a extraviar. Modas vienen, modas van, circunstancias vienen, circunstancias van, hermano amado. Pero 5 cosas Dios demanda de su pueblo: que aprenda a caminar en temor, que guarde, hermano amado, sus caminos, que ande en sus caminos de Dios. Biblia latinoamericana, igual, 2 de Crónicas 17:3. Mire cómo lee. Es el mismo pasaje que hemos leído, pero aquí es la versión latinoamericana. Yahvé estuvo con Josafat porque anduvo por 2 caminos que había seguido su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres, andando conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. Yahvé fortaleció su poder. Todo Judá traía regalos a Josafat, que iba adquiriendo grandes riquezas y honores. Vea el verso 6. Se entusiasmó por las cosas de Yahvé, hasta que hizo desaparecer del país de Judá los santuarios de las lomas y los troncos sagrados. Aquí usa la palabra se entusiasmó. Se entusiasmó por las cosas de Dios. ¿Se acuerda que hay una expresión en el libro de Apocalipsis que dice: tengo unas cosas en contra de ti, que has dejado tu primer amor? Cuando andas en tu primer amor, quieres todo para Dios, quieres lo mejor para Dios, quieres servirle, quieres agradarle, hermano. Dios está en tu mente, en tus pensamientos. Pero cuando pasa el tiempo y no mantenemos encendido el fuego del amor hacia nuestro Dios, como que esa pasión empieza a bajar. Ya no hacemos las cosas con la misma dedicación, con la misma entrega, con la misma pasión. Y tristemente ahí empezamos a descuidar muchas cosas, actitudes. Nuestro devocional con el Señor lo empezamos a descuidar. Antes estaba en primer plano. Cuando empezamos a descuidar eso, de repente Dios pasa a segundo plano. Y entonces aquí con Josafat aprendemos algo bien hermoso. Dice: se entusiasmó por las cosas de Yahvé, hasta que hizo desaparecer del país de Judá los santuarios paganos. Los árboles de acera, hermano amado, era un ritual que tenían los pueblos paganos. Dice que todo eso lo desapareció Josafat. ¿Por qué? Porque se entusiasmó, hermano amado. ¿Por qué? Porque elevó su corazón a seguir los caminos de Dios. Amén, hermano amado. Amén. Entonces, ¿qué más pide? Que andes en todos sus caminos, que le ames. Que le ames. Aquí vamos a hablar del amor. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
¿Qué es lo que quiere Dios? Un amor intenso, un amor apasionado, que le ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Quiere un amor con entendimiento, hermano amado. No es un amor, hermano, sin entendimiento, sin conocimiento. No. Él quiere que le ames porque lo conoces. Él quiere que le ames con tu mente, con tu entendimiento, de tal manera que cuando alguien te pida razón, tú sepas por qué amas a Dios. Tú sepas por qué estás enamorado, por qué le amas, por qué quieres obedecerle, por qué quieres seguirle, que tengas el entendimiento. Amén, hermano amado. Acompáñeme, por favor, allí a Marcos 12:30, pero le voy a leer lo que dice el lenguaje sencillo. Es la misma frase de Deuteronomios, pero aquí el lenguaje sencillo. Dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. ¿Por qué, hermano? Si usted tiene la Reina Valera u otra versión, por ejemplo, Reina Valera dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Nos habla de voluntad, nos habla de nuestras emociones, nos habla de nuestro entendimiento, nos habla de nuestra entrega. Un amor completo, un amor íntegro, una vez más, con todo tu corazón. Nuestro corazón habla de el centro de nuestra voluntad. Tu voluntad debe estar rendida a Él, voluntariamente debemos amarle. Con toda nuestra alma, hablando de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Con toda nuestra mente, hablando de nuestro entendimiento, nuestra forma de entender, nuestro raciocinio, hermano amado. Con todas tus fuerzas, nos habla de la pasión, de la entrega con la que Dios quiere que le amemos. ¿Se acuerda cuando Jesús está con Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro una vez más le vuelve a decir: Señor, sabes que te amo. Y una tercera vez más dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces le cayó el 20 a Pedro, al apóstol Pedro le cayó el 20. Ya no contestó tan fácil. Al principio dice: ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Pedro: Simón, ¿me amas? ¿Sabes que te amo, Señor? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le cae el 20 a Pedro. ¿Qué? Señor, tú lo conoces todo. ¿Cómo respondería usted si el Señor dijera ahorita: Noé, ¿me amas? ¿Cómo respondería? Betito, ¿me amas? Chuy, ¿me amas? ¿Cómo respondería? Tal vez si no meditara.